Bien, vamos a hablar acerca de un tema que definitivamente es común en un grupo muy importante de la población femenina. Si usted eventualmente días antes de la menstruación tiene algunos síntomas que con regularidad asocia, entonces precisamente de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome premenstrual. Vamos a hablar de las causas, vamos a hablar de los síntomas, de los más usuales que se presentan, cómo hacer para enfrentar esos síntomas y qué recomendaciones puede usted seguir para tener una mejor condición. Para hablar del tema nos acompaña esta tarde la doctora Olga Esbarzova, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, el síndrome premenstrual, que algunas amigas que nos están viendo en este momento y algunos amigos también eventualmente han escuchado, no siempre tienen claro de qué se trata o qué es, o si es algo que todas las mujeres lo tienen o solo algunas. Podemos tal vez definir un poquito qué es el síndrome premenstrual, en qué consiste. El síndrome premenstrual es también conocido como enfermedad premenstrual, tensión premenstrual o enfermedad cíclica. Todo es lo mismo. El síndrome premenstrual es un trastorno. Es un trastorno que caracteriza por los síntomas tales como irritabilidad, inestabilidad emocional, depresión, con posibles cefaleas, mastalgias, etc., que ocurre unos 7-14 días previos a la menstruación y desaparece unas pocas horas antes del inicio del flujo menstrual. Entonces tenemos entendido que el síndrome premenstrual es un conjunto de los síntomas que pueden ser somáticos y neurológicos y no tienen como resultado de ninguna otra enfermedad. O sea, no son manifestaciones de cualquier otra enfermedad. Claro, son propios de los primeros días, o los previos, más bien días previos a que venga la menstruación. Exactamente. Claro que sí. Doctora, ¿todas las mujeres padecen de este síndrome o solamente algunas de ellas? No, porque es un trastorno, o sea, es una enfermedad como tal. Entonces, no todas las mujeres padecen de esa enfermedad. Algunas de las mujeres pueden tener algunos síntomas. Esos síntomas pueden ser significativos, pero de corta duración y no resultan invalidantes. Por ejemplo, de la edad de 20 a 30 años, 20% de las mujeres, según los estudios, tienen ese síndrome. En la edad de 40 a 50 años, dicen los estudios que hasta 50% padecen de esa enfermedad. Claro. Ahora, ¿esta condición se puede atenuar con el tiempo o tiene carácter permanente? Es decir, si una mujer comienza a manifestarlo, por ejemplo, a partir de los 15, 16 años, ¿puede esto con el tiempo atenuarse o más bien adquiere un carácter permanente? Eso es variable. Puede desaparecer totalmente después de tener un parto. Puede tener más manifestaciones y se agrava la situación con la edad. Y después, cuando la mujer está en la edad de premenopausia, puede agravarse más y tener manifestaciones como síndrome climatérico. Entonces, es muy variable. Excelente. Ahora, con respecto a los síntomas somáticos que comúnmente se presentan en el síndrome premenstrual, usted mencionaba algunos de ellos y entre ellos mencionaba, por ejemplo, dolor de cabeza. En algunas personas el dolor de cabeza también les acompaña aún no estando en esa condición. ¿Hay alguna particularidad o asociado a esto el conjunto de síntomas para poder indicar que es el síndrome, por ejemplo? Porque pudiera presentarse solamente dolor de cabeza, por ejemplo. Es aconsejable siempre tener un registro de los síntomas, donde está escrito cuáles son los síntomas que tiene la paciente, cuándo aparecen, cuándo desaparecen, si están relacionados con la menstruación o no, que es muy importante. Si los síntomas tienen relación alguna con la menstruación, entonces tenemos un cuadro clínico del síndrome premenstrual como tal.
Si esos dolores de la cabeza, que se llama cefalea, no tienen relación ninguna con la menstruación y están tan permanentes, duran mucho tiempo, entonces tal vez tenemos manifestaciones de otra enfermedad neurológica. Eso es muy importante. En la feminita número 4, efectivamente son algunos de los síntomas que con regularidad se presentan en el síndrome premenstrual y de los que precisamente estábamos ahorita comentando. Algunos otros síntomas, doctora, que se relacionan con el síndrome. Hay dos grupos muy grandes de los síntomas del síndrome premenstrual. Entre ellos, el primer grupo son síntomas somáticos y el segundo son síntomas psicológicos. Entre síntomas somáticos, nosotros tenemos síntomas neurológicos tales como cefalea, depresión, parestesias en las extremidades, entre otros. También tenemos los síntomas gastrointestinales, que pueden presentarse como náuseas, vómitos, cambios del apetito, molestias del tracto gastrointestinal, dolores abdominales, por ejemplo. También las pacientes pueden tener los síntomas como cambios de la piel, aparición de acné o otros trastornos cutáneos. Claro. Ahora, ¿y en síntomas psicológicos, cuáles son los más comunes? Entre las molestias del síndrome premenstrual, la mayoría son síntomas psicológicos. Por ejemplo, inestabilidad, irritabilidad, depresión, cambios del humor, alteraciones de humor, etc. Claro que sí. Desafortunadamente, no siempre tenemos información a mano. En el caso de quienes somos casados y cuando principalmente comenzamos la relación de esposos, generalmente no nos enteramos de estas cosas. Y puede ser que muchos de los amigos que nos estén escuchando y las amigas precisamente estén pasando o hayan pasado por una circunstancia así, porque no es común que el hombre sepa que es un síndrome premenstrual y cómo ayudarle a la esposa, a la compañera a enfrentarlo. Creo que es muy importante en este caso poder entender que el síndrome premenstrual y particularmente, por ejemplo, algunos de los síntomas psicológicos son una condición inherente al síndrome. No es una condición que de casualidad a la persona se le ocurra experimentar. O un capricho. Bueno, exactamente. Entonces es muy importante tomar conciencia de que si la esposa experimenta esto o la hija, por ejemplo, bueno, tengamos la capacidad para discernir que se trata de una condición asociada a este síndrome y no a una condición simplemente caprichosa, que es muy importante, porque realmente los hombres, como no tenemos la menstruación, no siempre percibimos ese tipo de eventos. Así que es importante a propósito del tema de hoy. Tal vez para entender mejor qué es exactamente el síndrome premenstrual, podemos acordar que el ciclo menstrual comienza desde el primer día del sangrado genital y finaliza justo antes del siguiente periodo. Generalmente el ciclo menstrual dura 28 días, pero también puede variarse desde 18 hasta 40 días. El sangrado normal es 130 mililitros, pero también hay variedades de 30 hasta 300 mililitros. Claro, por supuesto. También puede ser normal. La otra cosa que siempre acordamos que en el sistema reproductor femenino tenemos 5 niveles para regulación de las funciones. Acordamos que el primero son centros superiores del cerebro, las estructuras extrahipotalámicos, hipotálamo, hipófisis, los ovarios, órganos de Ana que incluyen el útero, vagina, uretra, la piel, mamas, etc. Y según todo que yo ahora mencioné, tenemos los cambios cíclicos en cada punto de esos niveles. Por ejemplo, hay cambios cíclicos hipofisarios. Cuando tenemos fluctuaciones del nivel de FSH, hormona folículo estimulante, y LH, con el pico en ovulación. Tenemos cambios cíclicos en el ovario, con fluctuaciones de estrógenos y progesterona, y tenemos maduración del folículo, ovulación y desarrollo del cuerpo lúteo.
Y también tenemos cambios cíclicos, especialmente en el útero. Tenemos fase folicular, ovulación, fase lutea y la menstruación, cuando desprende la capa superficial uterino. Esto todo yo expliqué para entender mejor que el síndrome premenstrual como tal es un trastorno de desequilibrio entre estrógenos y progesterona, más que todo, con un posible exceso de aldosterona y retención de los líquidos, con los cambios metabólicos y factores psicogénicos. O sea, todo es muy complicado. Claro que sí, por supuesto. Y entre los síntomas del síndrome premenstrual también tenemos los síntomas de retención de líquidos, que pueden manifestarse como edema, aumento transitorio del peso y dolor y tensión mamarios. Claro que sí. En la filminita número 8, precisamente podemos observar algunos de los síntomas psicológicos de los que acabamos de hablar, de los que acaba la doctora de mencionar, que es importante entonces recordarlos, sobre todo para aquellas amigas que tienen su compañero o son casadas. Es importante entonces que les comenten de esta condición, que es muy importante como parte de la integración que debe haber en la pareja. Doctora, el tratamiento tengo entendido que debe ser un conjunto de medidas. Exactamente. ¿Cuáles pueden ser estas? La parte inicial del tratamiento siempre es explicación de los síntomas a la paciente para posible modificación de las actividades de ella y para disminuir la tensión. El segundo es conversación con compañero, como usted ya mencionó. Es muy importante para comprensión mutua de la pareja. También es recomendable hacer los ejercicios físicos durante unos 15-20 minutos diarios, incluyendo caminatas, natación o ejercicio físico en gimnasio, con técnicas de relajación como yoga, por ejemplo. Es muy bueno. Muy importante seguir con la dieta, que debe ser rica de vitaminas, especialmente de vitaminas de grupo B y proteínas, con disminución del consumo de carbohidratos y sal. ¿Y por qué particularmente disminución en este caso de sal? Porque entre los síntomas tenemos retención de líquidos y sabemos que sal siempre favorece claro, a esa eso. condición, por supuesto. Y la terapia medicamentosa incluye los medicamentos tales como diuréticos, tranquilizantes, hasta la terapia hormonal, que puede ser anticonceptivos orales o progesterona en tabletas o inyectable. Y del tratamiento, en este caso medicamentoso, de los productos nuestros de Himalaya, ¿cuáles son los que se recomiendan? Hay varios productos. Entre ellos, el primero es IFCare, que mejora la regulación del funcionamiento de todo eje, hipotálamo, hipófiso, ovarios y endometrio. IFCare ayuda mucho en los casos de infertilidad femenina también. La dosis es una pastilla 3 veces al día durante 3 meses. El siguiente producto es Lucol, que es útil en los casos cuando el síndrome premenstrual se asocia con una infección vaginal o unas enfermedades inflamatorias pélvicos. Entre los productos de Himalaya también tenemos Imcospas. Es un espasmolítico natural, muy potente. Es recomendable usar Imcospas en los casos cuando el síndrome premenstrual se asocia con algo menorrea o con los dolores durante la menstruación. Y entre los productos del laboratorio Himalaya también tenemos Rumalaya, que es un producto que tiene un efecto antiinflamatorio y ayuda mucho también cuando la paciente presente los dolores menstruales. En los casos cuando los síntomas del síndrome premenstrual son psicológicos, es recomendable usar Mentat. En los casos de depresión, por ejemplo, inestabilidad emocional, etc. Y Geriforte, que da la energía vital a todo nuestro cuerpo y a la mente. Excelente. Entonces,